Hola, hola Emilio, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, mil gracias por invitarme y por haber escogido mi novela. Pues gracias a ti sobre todo, gracias a todos por participar, gracias a ti sobre todo por venir, porque sé que estabas este año en promoción ahora de tu nuevo libro, Naturaleza Muerta, y cuando te avisé el año pasado de que queríamos traerte al club, yo sé que me dijiste, va a ser un periodo un poco complicado y al final te has liberado, o sea que muchísimas gracias, de verdad. Mm. A ver, con Naturaleza Muerta ya me quedan dos bolos todavía, pero la mayor parte de la tarea promocional está terminada. Quiero decir que podríamos haber hecho esto antes, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Ay, eso ya sí, además yo fue por culpa mía que lo retrasé, eso es cierto. Ah, tranquila, no hay problema. Bueno, te agradezco también, o sea, de hablar de un libro antiguo, además, porque yo digo, te habría hecho a lo mejor más ilusión hablar de naturaleza muerta, pero es que con este club somos club de lectura de ciencia ficción y distopía. Ahora nos llamamos los distopistas. Porque yo soy, en realidad, yo soy una gran amante de la distopía y eso yo creo que se ha compartido bastante en el club, ¿no? Entonces, tu libro era un imprescindible que teníamos pendiente de leer desde hace tiempo, la verdad. A ver, es del 2012, sí. Lo que pasa es que la edición ampliada se publicó hace ahora como 9 o 10 o 12 meses o así. Y está a punto de reeditarse, si no, bueno, Ah. ha vendido prácticamente la tirada ya. Entonces, es una cosa curiosa, porque me decían que la novela envejecería mal, porque además está ambientada en un año que no fue, porque yo la escribo en el 2007, está ambientada en el 2014. Todos mis vaticinios, como podéis observar, y gracias a Dios, no se cumplieron, ¿no? Pero bueno, el libro no ha perdido vigencia y esto pues es por cosas que me superan. Tengo mis teorías al respecto, pero bueno, ahí está, sí, es posiblemente de las novelas que escribí pues hace ahora como 15 años o así, la que menos agotamiento ha dado. Cuando ha estado descatalogada, se ha repuesto, siempre se ha estado reimprimiendo. Cenital tiene como mm, un público nativo o algo así, o no sé muy bien cómo llamarlo. Y sí, lo cierto es que desde 2012 que siempre me han estado llamando por esta novela. Hay otras que las sacas y en 2 años parece que han perdido vigencia y las repones, pero no acaban. En cambio, esto del pico del petróleo ha funcionado, ¿no? Mm. Para los que todavía no te conozcan, quería vamos a hacer una pequeña presentación de ti. No dudes en corregirme, porque yo estas las he sacado un poco de los medios y ya puede que haya cosas que no estén bien. Eres de Castellón, no digo la fecha de nacimiento, así eso es algo, yo por respeto, no. Pero de Mm. formación ingeniero, trabajas con la tecnología informática o de sistemas, ¿no? Nos estabas comentando como docente también. Pero enseguida te desarrollaste como escritor, ¿no? Lanzaste enseguida en la Soy escritura. ingeniero de sistemas y me especialicé en misión crítica y en sistemas de, bueno, de alta disponibilidad. Y actualmente ejerzo como ingeniero para una fundación interuniversitaria Ujú. y como profesor para una facultad de ciencia y tecnología. Enseño ingeniería del software bueno, a alumnos de tecnología en la Universidad de Castellón, que es donde me formé. Pero empezaste de escritor pronto, pero con el terror, no fue la ciencia ficción, ¿no? Lo que te gustaba, dicen que yo lo que he leído es que eras de inspiración ¿cómo es? No lo he apuntado, vamos, que has vuelto a ello con Naturaleza Muerta, ¿no? Que es un libro de terror también este año, Yo empecé con el realismo sucio, Eso, pero realismo sucio, estaba buscando sí, como. lo que pasa es que cuando empiezo a publicar, ya me había metido en la ficción especulativa. Ah. Concretamente empecé publicando una historia de fantasmas, Noche Cerrada. Y desde entonces he cultivado ciencia ficción fantástica y terror en distintas vertientes y variantes. Siempre trabajo con un pie en el miedo, porque es una de las emociones que más me interesan, ¿no? Cenital más que literatura de terror es literatura del pánico, o así lo he definido en más de una ocasión, ¿no? Entonces, sí, a ver, creo que mantengo siempre un pie en el realismo y otro en el fantástico. Intento hacer lo más crudo del realismo y lo más enloquecido del fantástico, y ahí, como si fuera química de laboratorio con antagónicos, es como surgen las reacciones más violentas, ¿no? Y luego, pero Cenital te llevó,
la publicaste, dices que la escribiste en 2007, pero la publicaste en 2012, ¿no? O creo. Correcto, sí. Y, y es una, dicen, vamos, he leído que es considerada una de las 5 mejores narraciones de la literatura de anticipación original en castellano. Eso lo dijo, no sé si Juanma Santiago o alguno de estos analistas en su día. Y a ver, yo qué sé, ponerte a categorizar tu obra, pues ahí me pones en un brete. Yo tengo mis favoritos y mis teorías al respecto de lo que está mejor y peor labrado y fraguado y novelado entre mis homólogos y dentro de la literatura en lengua castellana y demás. Pero lo cierto es que distopía en castellano, pues cuando sale Cenital se había hecho poquísima o prácticamente ninguna. Y además de descripción de tipo postapocalíptico, catastrofista, de esto no hay. Y lo cierto es que tampoco existe muy bien, no está claro que una distopía pueda estar basada sobre el narcoprimitivismo. Generalmente las distopías hablan, pues como yo qué sé, 1984 o Un Mundo Feliz, hablan de un estado totalitario opresor que tiene a la gente alienada y yo he hecho otra cosa muy distinta. He planteado que una utopía anarcoprimitivista, una ecoaldea, pueda terminar convirtiéndose pues, en lo que había venido a combatir, en ese escenario, ¿no? No encaja la novela en los cánones, ¿no? Entonces no es exactamente una distopía, no es exactamente postapocalíptica, tiene hasta párrafos y hay gente que se ha atrevido a decir que son como de ensayo. Es un libro difícil, supongo, como casi todo lo que hago yo, vaya. Ganaste un premio, el premio Celsius el 2013 con este libro, ¿no? Fue el libro pero, a ver, bueno, has ganado otros premios con otros libros porque has escrito bastante. O sea, tengo apuntados varios títulos. Noche cerrada, que has citado antes, en 2007. Esta noche arderá el cielo, en 2013. Extraños eones, 2014. Ahora intenta dormir, un libro de relatos de 2015. Y bueno, por supuesto, la trilogía por la que yo te conocí, porque me han hablado mucho, muy bien de ella, y eso que no soy de terror y de trilogía, de los ojos vítricos del sol con Transcrepuscular, Antisolar y Subsolar en Gigamesh, ¿no? Ujú. Y has A ganado, ver, pues eso, muchos premios con todos estos libros. Ya tienes bastante. son 10 novelas ya, si no recuento mal, y un libro de relatos. Son 18 años en esto. Y Cenital fue mi segundo premio Celsius. Y bueno, a ver, es bastante curioso, ¿no? Porque ya te digo, es como lo he comentado hace nada, pero es de las novelas que más han señalado en varios aspectos, pero a mí hay uno que me llamó la atención, yendo un poco al hilo del premio Celsius, y es que cuando estábamos a punto de escuchar el fallo del jurado, estaba el finalista César Mallorquí con La isla de Bowen, que es un pedazo de novela, que es un premio nacional de novela juvenil, ahí es nada. Y es una novela de la que yo, pues, es que recuerdo que estábamos antes de recibir el premio y le dije a César, yo no sé qué va a pasar y no sé qué va a decir el jurado, porque no sabíamos nada, porque la Semana Negra pues delibera de una forma que igual hasta el día antes no está claro quién ha ganado. Le dije, pero yo creo que Julio Verne estaría orgulloso de lo que has hecho, que es una novela que es en plan clásico de la ciencia ficción además francesa, como si dijéramos, ¿no? A la europea, ¿no? Le dije que me había gustado más su libro que el mío, que es raro que un autor se lo diga a otro. Y le dije, a mí solamente por estar aquí yo ya, cuando me dieron el premio me quedé de piedra porque yo venía de ganar el año anterior con Diástole, con mi segunda novela, había ganado un Celsius. Entonces yo sabía que a la Semana Negra, pues habiendo yo acabado de ganar el Celsius, pensé que, bueno, a ver, juego con cierta ventaja, pero yo estaba convencido de que iba a ganarlo a él. Y le dije eso un poco en mi descargo, pero sigo preciándome mucho de haber ganado ese premio, más que nada porque uno se mide por la talla de los adversarios también, ¿no? Y a mí, pues, me sigue gustando más la novela de César que la mía, pero es que la de César es bonita, clásica, es una novela que para todos los públicos, la mía es una patada en la boca y claro, pues, aunque los hijos de uno nunca son feos, a veces son malotes. Se te conoce también por tener un peculiar estilo, ¿no? Como narrador, ¿no? Y eso atrae a lectores amantes, además de ambos géneros, ¿no? Del terror y de la ciencia ficción, porque estás un poco en los bordes de los dos, quizás, ¿no? Como decías antes, del miedo, ¿no?
El miedo no es una emoción más, es la base de la organización del cerebro de los seres vivos. Ningún animal sobrevive sin miedo. Cualquier ruido pone en estampida a una manada de herbívoros. Si no tienes miedo tú cuando vas a 100 por hora por la rampa de un garaje, algo va mal contigo. Está conectado con tu instinto de supervivencia y es la base de todas las religiones y de todos los sistemas políticos. No hay emoción más poderosa que el miedo y si puedes trabajar con él, todo es mucho más eficiente, más conmovedor y más potente. Entonces, a mí me resulta imposible, incluso cuando hago fantástica o yo qué sé, los ojos picos el sol, hay gente que lo considera espada de brujería, por decirlo. Sí, bueno, a ver, también es ciencia ficción, pero como Star Wars, que no sabrías decir si es espada de brujería o ciencia ficción, ¿no? Técnicamente es un Sword and Planet, que es un subgénero en donde estamos George Lucas, yo y dos tíos más, básicamente. Pero a lo que vamos, incluso en novelas así como esa, siempre estoy trabajando el miedo básicamente porque nos definimos por nuestros miedos también, ¿no? Cenital es una novela que es diferente en este sentido porque a lo que ataca es al miedo que tenemos ya no de perder nuestro empleo, sino de perder la sociedad como tal. El hombre es un animal gregario, necesita del grupo para sobrevivir. Tú pones a un bebé en la selva y se lo comen los lobos. Incluso a mi hijo que tiene 13 años lo pones en medio de la ciudad y lo atropella un camión si no voy detrás de él. Quiero decir que necesitamos del grupo para poder salir adelante, ¿no? ¿Qué pasaría si el grupo se convirtiera en enemigo? Si la sociedad se viniera abajo, o sea, sabemos de muchas civilizaciones que han colapsado, todas lo hacen tarde o temprano, algún día le tocará la nuestra. Empieza a oler a chotuno mucho de lo que nos envuelve y nos rodea, poner las noticias cada día son más raras. Empezamos a tener una cosa que nuestros padres no habían tenido, porque ellos eran una generación de posguerra, ¿no? Ellos habían visto el horror, pero de otra forma. Lo habían visto de sociedades enfrentadas entre sí. Y si el enemigo es el propio grupo, porque durante el colapso ya no tienes un enemigo en común al que hacer frente, las naciones se enfrentan entre ellas, pero ¿y si cae todo desde dentro? ¿No? Esto son cosas con las que yo entendía que se había trabajado poco, al menos dentro de mi territorio, ¿no? Dentro de lo que era la ficción especulativa original en castellano. Incluso en el extranjero encontraba falta de referencias, ¿no? Hay pocas novelas sobre el pico del petróleo. Pues yo reconozco la de Ballard, de Hola América, que se escribió durante la crisis de petróleo de los 70 o así, si no recuerdo mal. Y ahora está Bacigalupi, que se ha especializado en literatura del colapso, con novelas como La chica mecánica, no tanto, pero con Cuchillo de agua y otras que ha sacado después. Él siempre tiene la mentalidad puesta en que nos dirigimos a una sociedad sin combustibles fósiles, víctima de la crisis energética. Es un autor nativo de esto, en cierto modo, pero salvando un caso como el suyo, hay poquita literatura hecha en torno a esto, ¿no? Entonces yo vi ahí la oportunidad y me tiré de cabeza porque además, bueno, pues yo ya cuando empiezo a escribir en Cenital en el 2007 y a día de hoy también, yo estoy convencido de que en algún momento vamos a tener un problemón estructural a nivel social como sociedad, ya no solo por la crisis energética, sino por la fragilidad del todo, ¿no? Y pienso que gran parte de los problemas que tenemos ahora como sociedad, y aquí puedes empezar a meter cosas como la guerra de Ucrania, la hiperinflación que nos está comiendo los sueldos, estamos viendo lo que sería un apocalipsis suave. Aquí lo que ha fallado sobre todo ha sido mi cálculo del timing, del tiempo que tardaríamos en colapsar. Y es que no ha habido una debacle catabólica abrupta de que nos han cortado la energía de golpe y porrazo. Aquí lo que está pasando es que poco a poco cada vez disponemos de menos energía. Y hay que pensar que la energía no es un suministro más, es la base de la producción de todos los bienes y servicios. Si os paráis a pensar en por qué no paramos de darle a la impresora de billetes y cada día está todo más caro, o por qué hay cada vez más artículos que cuesta conseguir en el supermercado, o por qué de repente no podemos tener un coche, nos envían a todos a sacar el bici y ya no podemos comer carne, es lo que novelé. Es solamente que si el Imperio Romano tarda 300 años en colapsar, en mi novela, el nuestro, colapsa en 4 días. Y lo que está pasando al final, y en lo que yo sobre todo me equivoqué, es en que la crisis energética es una cosa que heredarán nuestros hijos y que nos irá apretando cada vez más. Cada día será más complicado conseguir un médico. Cada día será más complicado llenar el depósito del coche. Y esto seguirá siendo así durante décadas, parece ser. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos hemos ingeniado para amortiguar el ostión que yo novelé en mi libro.
Mm. No, ya lo has hablado un montón. Yo quería o sea, leer un resumen del libro, pero yo creo que ya lo has introducido bastante. O sea que además estás ya incluso hablando de cosas que teníamos pensado preguntarte, o sea que voy a pasar directo a las preguntas, si te parece bien. A Y ver, yo como tampoco tenía el guión, pues me he no, ido soltando la y idea es bueno, que es tú que improvises, te meto la presión, eso está claro, no te preocupes. Nosotros nos de todos modos, adaptamos. si ves que me adelanto, me cortas, ¿eh? No pasa nada. Que va, no, No. no, sí, aquí estamos preparados a todo, no te preocupes. No, lo que sí que he intentado hacer es que empezáramos preguntándote un poco más sobre la escritura del libro y luego ya sí que queremos entrar un poco más en preguntas sobre el contenido del libro, un poco lo que estabas comentando ahora de la crisis del petróleo y todas esas cosas. Bueno, la primera pregunta es Alfredo, que te quería, que es una pregunta que también estuvimos preparando con otro participante del club, con Javi. Alfredo, te dejo. Vale, sí, la pregunta en realidad es la de Javi, pero no ha llegado. Pero bueno, es igual de interesante, a mí me interesa, por lo menos. Te quería preguntar, Emilio, si ya nos has contado que la escribiste en 2007, nos preguntábamos si hubo un detonante para algún evento de esa actualidad de 2007 que motivase la escritura de esta novela, porque como tú dices, es un tipo de novela que no abunda en español. Entonces, ¿es algún Sí, detonante? sí, la pregunta es buena porque, mira, en septiembre del 2007 es cuando empieza la crisis de Lehman Brothers, que es cuando arranca el crash de la burbuja inmobiliaria española, ¿vale? En aquel momento España va bien, por citar a un poeta. Entonces, ¿qué ocurre? Que había varios foros económicos donde ya había la gente empezado a aventurarse con la idea de que el crecimiento que estábamos experimentando era pura filfa y estaba basado en factores macroeconómicos que no iban a aguantar el paso del tiempo. Estaban los precios de la vivienda muy inflados, habían problemas estructurales, ¿no? Yo recuerdo que lo que me puso a trabajar más firme en esto, porque los de crisisenergética.org, que ahora ya no existen, ahora está Antonio Turiel siendo la voz de los picoleros, pero entonces crisisenergética.org de Pedro Prieto era quien encabezaba la comunidad de los picoleros que había en España, ¿no? Yo recuerdo que yo les llevaba siguiendo mucho tiempo porque siempre he sido una persona que está convencida de que, bueno, que la paella monumental no se acabará devolviendo a las cavernas. Entonces, yo tenía siempre una antena puesta allí, pero cuando empecé a ver algunos datos macro y algunos factores que empezaron a hacer pensar que podía la cosa ponerse mal, recuerdo el informe del BBVA, recuerdo un artículo sobre la estructura del Deutsche Bank. Recuerdo que se estaba hablando mucho de cómo estaban funcionando en Estados Unidos los problemas de aseguradoras sobre capital riesgos. O sea, empecé a ver datos macro que me llamaban para la alarma y cuando llegó el crash yo ya tenía la novela más o menos a medio escribir, como bien dice. Claro, no llegó el crash como yo esperaba, pero cuando arrecia es en el 2012 y es cuando vendo la novela. O sea, quiero decir, realmente si te pones a pensar, y si soy honesto a la realidad, es bastante más que probable que el crack del 2007 fuera lo que me animara a mí a ponerme en harina. Y luego, a medida que todo se fue acelerando y destruyendo, y llegamos al 2012, que fue de los años más duros de la crisis en España, fue cuando mi editor, yo estaba en salto de página entonces, venía de ganar un premio Celsius, yo podía haberle pasado distintos manuscritos, le pasé aquel porque dije, pienso que esto ahora mismo en la calle puede pegar más fuerte. Y se lo leyó esa noche y a la mañana siguiente me hizo de contratarlo y dijo, no, no me des nada más. O sea, Pablo Mazo tenía clarísimo que teníamos que ir por ahí. Yo dije, vale, jefe, usted sabrá. En realidad, con todo, si haces balance, es una novela que es hija de la crisis anterior y se ha ido a reeditar
ahora que se supone que hemos salido de unas y hemos entrado en otras. De hecho, es que en la contraportada de la reedición de Valdemaria se menciona la pandemia, con lo cual es una novela que parece como medrar o progresar con las catástrofes que nos asedian. En este sentido es Sí, un poco... eso estaba pensando. Lo que decías que fue con la anterior crisis, me ha dado a pensar que actualmente, como, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Que va a salir con cada crisis que tengamos, es un texto a recuperar porque bueno, saca lo primitivo, ¿no? De nosotros, yo creo. En parte es eso, y también pasa una cosa, y es que a medida que vamos tomando conciencia de cómo está montado todo y de cómo funciona, o sea, yo cuando escribo esta novela, hablar de crisis energética era ciencia ficción pura y dura. Ahora ya parece ser una realidad para un montón de gente que cuando llega el invierno no se puede pagar la factura del gas. Entonces, claro, esto en la España del 2007 era impensable. En la del 2024 yo conozco gente que ya no se puede pagar la factura del gas. A medida que esto siga progresando, no sé si el libro seguirá teniendo segundas oportunidades y reboots como el que ha tenido Alan Valdemar. No sé qué futuro le espera, porque tampoco sé qué futuro nos espera a nosotros. Igual mañana estamos todos en una cueva. Pero en realidad yo creo que estas lecturas, las que cuestionan la estructura económica general y societal general, porque hay por ahí un montón de distopías que hablan demasiado de política. Yo me he metido más en cuestionar si tiene algún puto sentido que los kiwis nos los traigan de Nueva Zelanda, porque eso sigue pasando. Y a día de hoy nos lo seguimos pagando. Quiero decir que parece que tenemos aterrizaje de este tipo, o sea, tenemos crisis energética para muchos años y que cada vez será más y más dura. Y a medida que pues, se electrifica el parque de vehículos, se está aliviando una presión. Pero si te pones a mirar lo que está pasando en India o lo que está pasando en Pakistán, allí se están comprando coches térmicos. Todos los eléctricos que ponemos ahí no es que reemplacen a un térmico, es que hay dos térmicos que se están desplegando en India, con lo cual realmente el problema a escala global no se está resolviendo. Simplemente hay países que van preparándose y hay otros que no. Mm. Entonces, bueno, pues no sé cómo estará la cosa. Lo único bueno que ha pasado en todo este tiempo es que España ha tomado conciencia. Otros países todavía están muy dormidos en esto, pero aquí poco a poco hemos empezado a entender que si los chinos cuando los conocimos iban todos en bici y ahora van todos en coche, algo falla en el planteamiento estructural de las sociedades de Occidente ahora mismo, ¿no? Mm. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pues muchas gracias, Emilio. Sí. Un La placer. siguiente pregunta, Emilio, te la quería hacer Laura Saez. Sí, hola. Bueno, Emilio, quería saber sobre los autores que influenciaron tu escritura y si me das algún consejo a mí, porque yo quiero ser escritora de terror. Perfecto. A ver, lo cierto es que mis influencias son bastante, o sea, yo empecé muy influido por los realistas, ¿no? Y sigo leyendo muchísimo realismo. Dentro de la ficción especulativa, cuando me fijo en la ciencia ficción, me he fijado siempre en los pesimistas, en los distópicos, en toda la escuela balardiana y todos los de la New Wave. A mí me gustan Branner y Ballard y todos estos británicos que decían esto acabará muy mal, cuando todo el mundo estaba soñando con los coches voladores y las vacaciones en la luna. Había otros autores que estaban diciendo, pero ¿no os dais cuenta de que esto acabará mal? Pues yo siempre me he sentido muy identificado con esa posición. Más que nada porque como tecnólogo también soy bastante tecnoescéptico. Tengo mis dudas acerca de si las redes sociales nos han hecho bien o mal, o si Internet está creando o destruyendo más empleo. Y hay cosas que la gente no te dice, pero lo cierto es que somos una sociedad cada vez más polarizada a medida que avanzan las redes sociales. Tenemos cada vez menos empleo a medida que avanza Internet, ¿no? Parece como que la tecnología últimamente lo está poniendo feo. Los principales avances tecnológicos de lo que llevamos de década, no sé cuáles son ahora mismo, pero en la anterior eran Nespresso y Facebook. Algo falla cuando hemos pasado de hacer cohetes y mandarlos al espacio a estas tecnologías. Quiero pensar que con el tiempo hemos reconducido un poco la cosa y que ahora con la inteligencia artificial y con los drones ya tenemos cosas más molonas, ¿no? Los tecnólogos, ¿no? Pero aún así, la tecnología está
cada día más volcada en el entretenimiento. Esto a mí me ha hecho renegar mucho de la ciencia ficción positivista y me ha hecho volver cada vez más oscuro. Y con la literatura de terror me he fijado siempre en los góticos y en bueno, en toda la hornada del horror cósmico, en Lovecraft. Y ahora, por ejemplo, pues acabo de descubrir a Mark Samuels en Valdemar, que me ha parecido un autor de gran peso dentro de la literatura de terror. Fantasía ya leo menos, estoy muy descreído de Tolkien, me gusta más George R. R. Martin. En fin, es complicado componer referentes porque además es que a menudo te diría que son autores surrealistas como Michael Ende los que más me han marcado de pequeño, por ejemplo, o Bukowski como poeta maldito, los que más me han conmovido cuando yo empezaba a escribir. Entonces, lo de mi génesis y lo de mis referencias es cada día más complicado, más que nada porque detrás tengo como 3.000 libros y es una esquizofrenia, créeme, tengo estanterías rarísimas y si te digo una cosa que he dicho muchas veces y la gente cuando la digo se entra en pánico, la realidad es que escribo más poesía que prosa y toda mi obra poética sigue inédita y va a morir inédita porque ¿para qué la voy a publicar si nadie lee poesía? Quiero decir que es un poco complicado ser yo, así que no me tomes como ejemplo y si yo lo hago, tú no hagas lo que yo. Soy un ejemplo de lo que no hay que hacer. Dicho lo cual, si quieres un consejo para dedicarte a esto, uno de los que primero doy yo es si realmente no, o sea, si lo necesitas, porque es lo que tienes que hacer, porque es lo que más te importa y porque es lo que más significa para ti, donde tú crees que está tu sitio, entonces tienes que hacerlo. Pero si no te sientes realmente obligada y tienes alternativas, créeme, hay prácticamente cualquier empleo hoy en día puede ser más interesante que el de escritor, porque la gente está dejando de leer. Es triste, pero y de hecho se intenta silenciar o dejar de lado o no ver así, pero a medida que te haces adulto vas dejando de leer. Hay espacio para la juvenil y puede que para algunas formas de histórica o de romántica, de rosa o de erótica, también para algunos thrillers, pero literatura de terror, ficción especulativa, en España los que la hacemos y podemos más o menos decir que no le damos pérdidas a la editorial, caemos en un taxi. Entonces, yo te lo digo, como hobby me aporta como una válvula de escape para dar salida a mis inquietudes creativas, me aporta, pero estoy cada día escribiendo menos. En parte también porque creo que he alcanzado mis objetivos personales como autor, en parte porque pues ya voy cumpliendo años y también te cansas de ver tu nombre en las portadas de los libros, ¿no? Y también te digo que hay algunos aspectos de este oficio que a mí no me han valido la pena, porque me ha dado a mí, por ser campeón de petanca, quiero decir que yo ahora mismo, dentro de la ficción especulativa en lengua castellana, puedo ser de los autores más conocidos, o casi, ¿no? Me precio de eso, aunque no suelo decirlo mucho porque está muy feo que lo diga yo, pero lo cierto es que esta situación de ser campeón de segunda división me ha terminado abocando a unas condiciones de trabajo en las que a menudo siento que tengo toda la presión de los profesionales y prácticamente ninguna de sus ventajas. Y eso es prácticamente ahora mismo lo más a lo que puede aspirar un tío como yo, o casi, no sé, es un poco difícil, por lo que me cuesta recomendártelo. Pero si quieres un buen consejo, te voy a dar tres. Ahí me dieron uno que me aprecio mucho, que es de los más tontos y de los más eficaces. Creo que me lo dio Care Santos, si no recuerdo mal. Me lo dio cuando no la conocía nadie. Ahora ella es premio Nadal y bueno, ya vende como churros. Pero entonces hacía ficción especulativa y dijo una vez, este es un negocio, una industria, un oficio en el que todo funciona muy despacio y transcurre muy lento. Nunca tengas prisa. Y me ha venido de coña. Porque siempre que he tenido dudas, he dejado pasar el tiempo y me ha ido bien. Ese uno. Otro, empieza no por llamar a la puerta de las editoriales o de las agencias, sino por acudir a los premios de los ayuntamientos. Yo no lo hice. Yo tuve la suerte de no necesitarlo, pero me he fijado mucho en los demás compañeros y cuando un ayuntamiento, sea ayuntamiento, no hay ayuntamiento. Es decir, que hay premios convocados por consistorios que son de los más limpios y seguros y de los más serios que hay. Si el consistorio no está tomado por algún partido podrido, lo normal será que, si el trabajo es bueno, llegue a ser reconocido y saludado. Entonces es un buen comienzo. Te miras las convocatorias de los ayuntamientos
y es posible que los de tu tierra te reciban mejor. Es otra señal que también te puede ayudar. Y el tercer consejo es que leas muchísimo. Esto nace de la lectura. Cuanto más lees, mejor escribes. Lo gordo es que tenemos todos cada día menos tiempo libre, cuesta muchísimo leer. Imagínate cómo te vas a poner a leer y a escribir a cascoporro. Dice Stephen King que hay que leer 8 horas al día, escribir 8 horas al día y las otras 8 dormirlas. Eso es lo que dice él. Me parece una salvajada. No se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Pero sí que deberías más o menos de, si quieres escribir literatura de terror, conocer cómo está el panorama nacional e internacional en todo momento. La siguiente pregunta, Emilio, es de Gustavo, también sobre escritura. Luego... Hola Emilio, saludos desde México. Vamos a como adentrarnos un poquito más allá a la trama, a la historia del libro. Y cuando estábamos comentando en la reunión previa a esta que íbamos a tener contigo, teníamos esa inquietud como de saber cuál había sido tu criterio y el criterio para la trama de la construcción de los personajes. Es decir, eh, los habíamos dividido como en dos dimensiones, la dimensión pragmática en cuanto a que, ok, sí, este fulano o esta fulana es útil para ciertas cosas, cenital de la ecualdea, pero también, bueno, ahorita ya nos adelantaste que tú tienes mucha inquietud para hablar sobre el miedo, era sobre, bueno, entonces, ¿cuáles eran esos otros criterios? Porque todos están como que o traumados o sufrieron violencia o tienen problemas respecto a algo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, más o menos cómo era que los habías ideado, porque son bastantes. Les había pasado el reporte que había contado 15, me encontré otros, son 16 hasta ahorita. No sé si tú tengas el recuento. Pero pues bueno, ¿cómo era que los habías construido? Los personajes de la aldea son 30, ¿vale? Lo sé porque utilicé Conté software muy de... mal. Es que sabes qué pasa, que a algunos se les menciona muy de pasada y no se les da un capítulo y no se les da apenas voz. Los hay muy secundarios, pero es que eso es una historia. La perspectiva de la novela, el concept art que dirían los teóricos, es, voy a contar un colapso, lo voy a contar visto desde arriba, en un plano cenital, ¿vale? Y para ello lo voy a hacer a través de los personajes secundarios, haciendo que el principal, básicamente, lo que haga sea como encarrilarlos y conducirlos hacia la debacle final o la estructura final, ¿no? Pero sobre todo contar el colapso a través de los secundarios, esa es la estrategia. Entonces se les escoge ante todo y se les da más o menos visión y protagonismo por su papel a la hora de explicarle, transmitirle al lector lo que sería un colapso catabólico societal maltusiano hoy. Entonces, claro, me valgo de personajes que cuando todo estalla están situados en puntos clave o paradigmáticos o especialmente vistosos para que yo de alguna forma haga entender a la gente rápidamente, con capítulos cortos y una novela de 200 páginas o así, cómo sería pues si nos fuéramos todos a la mierda por la falta de combustibles fósiles. Entonces, sobre todo los fui ponderando y escogiendo. O sea, es complejo porque mi forma de trabajar, yo soy un ingeniero y tengo métodos bastante... Yo me planteé qué oficios requiere una ecoaldea, qué personajes clave son necesarios en una ecoaldea. Y empecé a construir los factores, ¿no? En la España del siglo XVII, una aldea rural, los caciques eran el médico, el alcalde, el cura y el maestro de la escuela. Esos cuatro eran los que mandaban. De hecho, si te fijas, es curioso, porque los palos de la baraja, las copas representan al clero, las espadas a la nobleza, los bastos al pueblo llano y las monedas a la burguesía. Quiero decir que esos cuatro factores son los que sostienen una sociedad, ¿no? Pues yo sobre esos prismas empecé a peregrinar a ver cómo haría para retrotraer al colapso una sociedad como la mía. Tienes que partir de la base de que el colapso, según Jared Diamond, es una sobresimplificación de las estructuras societales. Entonces, si tú sobresimplificas tus estructuras societales y africanizas un pueblo de la España profunda y lo llevas a una aldea amurallada, ¿qué roles, qué factores, qué oficios, qué perfiles son los que necesitas para mantener la aldea? ¿Y por qué llegan a parar ahí? ¿Y qué han visto en el mundo exterior para retirarse al convento de clausura que es cenital, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia durante el crack que ha dicho, me voy a meter, me hago al monte, me voy a un pueblo, me meto en una cueva, ¿no? Como hacen todos. Entonces, poco a poco los personajes fueron contándome la historia. Yo como autor
Si no hay un momento en que siento que me aparto y los personajes toman el protagonismo de la historia y empieza a contarse sola, siento que algo está fallando. Necesito que el escenario, los personajes, cuando están ya posicionados y engrasados de su interacción, de la interacción personaje-escenario, comiencen a desprenderse sucesos obvios, predecibles o previsibles, que hacen converger la historia y la hacen desenlazarse de una forma natural sin que yo tenga que estar constantemente inyectando datos, presión. No, no, no. Sitúas escenario, sitúas personajes y todo va cuesta abajo. Si tú metes a un carpintero dentro de un bosque, empezará a mirar la madera, a reconocer los nudos, a ver las frondas y a decir esto es un roble y esto no. Pues funciona así. Yo empecé a pensar, vamos a coger a un soldado y vamos a hacer como se ve desde los cuarteles, un colapso societario. Y aquí sale la historia del soldado de la aldea. Ahora vamos a pensar, ¿qué hace falta en una aldea africana? Un abortador, es un personaje que sin él no funciona. Vale, ¿desde dónde me monto yo un abortador en el siglo XXI? Desde una.com. En fin, poco a poco fui viendo cómo construir los personajes y di algunos palos de ciego, eso es inevitable en una novela de estas características. Pero sí, sí, el proceso fue un poco así. Yo estaba siempre pensando qué gente necesito, qué gente tengo, cuál le hace falta para que todo funcione y hacia dónde la he de conducir. Y seguro que me dejé algo en el tintero y seguro que podía haberse hecho mejor más de un aspecto. Pero los personajes también se me fueron revelando a medida que la historia fue cogiendo forma. Quiero decir que tampoco pasa nada por retroceder unos capítulos y apuntalar mejor al panadero, que al final el panadero quedó fuera de la historia. El zapatero era clave, también quedó fuera de la historia. Quiero decir que esto lo sé porque hace poco recogí los retales de la novela. Cuando me puse a preparar la reedición ampliada, recuperé lo que había censurado en su día y miré todo lo que quedó fuera de la edición final. Y había pues personajes que eran clave también, que a medida que fue avanzando la historia los fui apartando. Entonces el proceso es un proceso que es progresivo, complejo, intuitivo, en fin. Y además también a menudo me dejo llevar, con lo cual hay un factor de improvisación bastante importante. No sé si con esto contesto tu pregunta, son muchas cosas, pero es que la pregunta es buena. Gustavo, ¿lo tienes todo o me he dejado algo en el Sí, tintero? sí, me quedé pensando en los números de los personajes y me quedé pensando que son los personajes que están dentro de Cenital, ¿no? Porque aparte, la parte final también aparecen bastantes. Cenital cuando Destral, eso se comenta en la novela, cuando Destral proyecta el, ¿El lo blog? que es. No, no, cuando proyecta la Ecoaldea, dice Ah, que tiene sitio para 100 personas aproximadamente. Se comenta en el libro que son como, o sea, hay como 100 aldeanos. Yo únicamente llegué a bocetar 30 y voz y voto, o sea, que pinten algo en la novela de una manera contundente, hay como no llega a los 20, o sea, que tus cifras no eran malas. Es simplemente que se te han pasado detalles pequeños porque se menciona a unos y a otros que están muy de fondo, que apenas hacen nada, pero que tienen su aquel, ¿no? Y que los necesitas aunque solo sea para apuntalar algún detallito, ¿no? De todos modos, esto también fue un criterio que yo puse sobre la mesa y que más o menos sirvió para contar la historia que yo quería contar. En puridad podría haberse hecho de otras maneras. Hoy, si tuviera que repensar el nuevo proyecto, igual pensaría en otros roles, porque hay cosas. Tienes que partir de la base de que, pues sí, tenemos a alguien que hace como de apicultor y tenemos a alguien que hace, se ocupa de las compostadoras, o sea, la novela explica los roles que hay, pero hay muchos que no están demasiado bien explicados o que no han quedado bien apuntalados, en fin. En cualquier caso, no es un aspecto que sea crucial, es más una cuestión de cómo coge forma el proyecto, que es lo que supongo que te interesará a ti. Es una pregunta muy de autor. sí, sí, sí. Sí, de hecho, hay unas preguntas más adelante que tienen que ver precisamente con la economía de los que están dentro de Cenital y el espacio y todo eso. Pero pues bueno, eso era todo respecto a mi pregunta. Gracias, Emilio. Gracias a ti. Yo creo que podemos dar paso a Francisco, ¿no? También tenía unas preguntas, ¿no? Francisco, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Efectivamente, un gustazo estar en esta reunión. Gracias, Emilio, por tu tiempo. Y bueno, para mí fue una novela que sufrí, disfruté bastante. Me sorprendió en muchos momentos y me emocionó mucho. Entonces, hay algo que durante la lectura de la novela
no dejaba de sorprenderme y de emocionarme a medida que avanzaba, que es que pintas un mundo, construyes un mundo con un montón de elementos y un montón de capas en cuanto a personajes, en cuanto a localizaciones, en cuanto a eventos, en cuanto a cosas que pasan antes de la Ecualdea y cosas que están pasando en la Ecualdea, que a final de cuentas a lo que voy es que la construcción del mundo me pareció increíble, me pareció muy buena y me pareció sumamente realista en muchos sentidos. Obviamente, creo que a mí una de las tipos de ciencia ficción o de novelas que me gusta leer es cuando el autor se preocupa por establecer un mundo que se sienta real, ¿no? Que tú te sientas dentro del mundo y que te lo creas, ¿no? Por supuesto. Y creo que lo haces estupendamente en este libro. Y justamente eso me hacía preguntarme durante la lectura, o sea, me hiciste realmente sentir y creer que el colapso está a pasado mañana, ¿no? O sea, me sentía yo ya que ya todo se iba a acabar, o sea, estábamos a punto del colapso total. Y era muy curioso, o sea, sentir esa cercanía de la catástrofe, lo que me lleva a muchas de las citas que pones en el libro. Me llamó mucho la atención, no quise investigar porque quería preguntártelo, me quedé con la duda si todas las citas eran reales y si realmente las sacaste de libros académicos o en tu investigación, porque realmente hay algunas citas que tú las pones que son de los noventas, de los 2000, etcétera, y que donde realmente la persona que pones ahí como el autor de lo que está diciendo, prácticamente, o sea, está diciendo lo que yo estoy sintiendo en ese momento en la novela, ¿no? Que el colapso es ya inminente, ¿no? O sea, es una cosa así de mañana. Y entonces eso me mantuvo en la novela todo el tiempo con una ansiedad ese terror oculto, que fue muy genial para la lectura. Entonces, yo te quería mencionar eso y bueno, preguntarte por lo de las citas. A ver, todas las citas son reales, no hay ninguna que esté especialmente descontextualizada y ahí no hay trampa ni cartón. La realidad es que hay muchísimos analistas que están convencidos de que vamos a acabar muy mal, por ejemplo yo, y la realidad es que si has llegado a sentir el pánico y a oler la gasolina, no es solamente por la capacidad que yo haya podido tener a la hora de sugestionarte, ni porque haya podido vencer tu suspensión de la incredulidad, como ya hablando ya en términos literarios. Lo cierto es que yo estoy convencidísimo de que como civilización llevamos ya mucho tiempo caminando sobre un hielo cada vez más fino. En algún momento se va a producir un crack, en algún momento vamos a tener un problemón. Entonces, que no vaya a ser como yo lo he novelado, porque me he ido a la catástrofe más abrupta, más peliculera, más funcional y más violenta, porque es más efectista. Esto ha quedado demostrado. Y que el sistema puede aguantar 300 años así y ser un declive muy lento, es lo que comentábamos antes, ¿no? Pero también podría pasar mañana que se acelerara todo de repente y en muy poco tiempo perdiéramos cosas que ahora damos por garantizadas, como por ejemplo el suministro eléctrico constante y estable. Es una cosa que se ha llegado a estudiar ahora hace poco en Alemania cuando se cortó el gas ruso. Esto, cuando vuelan el Nord Stream, los gobiernos de Polonia y de Alemania preparan a su población para que haga acopio de recursos para poderse calentar por si llega el invierno y no tienen diésel o no tienen gas. Quiero decir que realmente lo que te está pasando no es que tú hayas sido sugestionado por un encantador de serpientes, que también, con perdón por la parte que me corresponde y eso y tal. Es que realmente la fragilidad del todo no la vemos en el día a día. Ahora nos hemos envalentonado porque hemos salido de una pandemia que nos tuvo 3 meses encerrados, una cosa que mucha gente creía que no lo vería en ningún sitio. En Argentina estuvieron encerrados un año, ¿vale? O sea, esto de cuando en cuando hay que mencionarlo porque hay gente que no acaba. En China estuvieron encerrados en unos confinamientos mucho más duros que los nuestros, que llegaba el ejército a tu casa, llamaba a la puerta y te traía la comida al ejército para que no bajaras ni a comprar. Quiero decir, hemos atravesado una especie de un pequeño apocalipsis, como si dijéramos, ¿no? Entonces ahora nos hemos envalentonado. Pero es una cuestión de pocos años que nos llevemos otro disgusto. A lo mejor vendrá porque a Putin se le hinchan las narices o porque, no sé, no tengo una bola de cristal, solo la tengo cuando escribo, ¿no? Pero bueno, que tengas miedo del futuro es normal. Nunca una generación anterior ha tenido tanto miedo del futuro como ahora.
incluso en los tiempos prebélicos previos a la Segunda Guerra Mundial, que la gente venía de la Primera. Ojo, cuidado. Esto es una cosa que a menudo no tenemos perspectiva, pero desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial pasa como poquito tiempo en algunos aspectos, ¿no? Había gente que oía los tambores de guerra y se temía lo peor de lo peor. Pues no había tanto miedo como ahora. Y eso es por algo, ¿no? Entonces, lo que te sucede es perfectamente normal y hasta saludable, si me lo permites. A nadie le gusta vivir con miedo. Entonces, no deberías de estar sufriendo por una cosa que no sabes si va a pasar y cuándo puede pasar. Yo no pienso hacerlo. Yo he tenido un hijo. Me preguntaron en la gira de Cenital, me preguntaron, acabas de ser padre, ¿no? Como diciendo, no te crees una mierda de lo que estás diciendo. Y es que esta fue una de las cosas, mira, hubo dos preguntas durante la promo inicial de Cenital en 2012 que me dejaron mal. Una fue cuando en la Semana de la Granada me preguntaron, ¿tú acabas de ser padre? Y yo, la respuesta fue algo así como, sí, es que quiero tener a mi hijo para cuando un día estemos atravesando un mundo devastado que me ayude a empujar el carrito de la compra. Ahí estoy citando a La carretera de Cormac McCarthy, que había sido una novela que había ganado el premio Pulitzer justo ese año, ¿no? Es que les dije eso como diciendo, ¿tú qué quieres? ¿Que yo no tenga a nadie por quien luchar? Entonces, cuando vea que viene chungo, voy a ser el primero en ahorcarse. Quiero decir, no puedes dejar de vivir solo porque te haya tocado hacerlo en tiempos interesantes. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Esto es importante no perderlo de vista. Yo no soy un profeta del apocalipsis ni quiero que nadie se encierre en una cueva. Lo que quiero es que la gente tome conciencia de la situación antes de hipotecarse, por ejemplo, y hacerlo alegremente, ¿no? Estas cosas es lo que a mí me movían para hacer la novela. Luego también una pregunta que me le hicieron precisamente en la Feria del Libro de Guadalajara, en Jalisco, en México, que me dejó loquísimo que nada más llegar a México. Primera pregunta que me lanzan es, ¿por qué el protagonista es homosexual? Yo me quedé como pensando, cuates, aquí hay tomate, porque esto, a ver, y recuerdo que les dije, necesitaba alguna excusa anodina, irrelevante y completamente superficial para sacarlo del escenario en un momento clave, cuando están todos con los condones, como él es homosexual y no los necesita, no está allí, y así lo saco del escenario, como diciendo, en realidad fue una excusa que me busqué. Claro, hubo caras de pánico entre el respetable porque por alguna razón parece que en aquel momento pues todavía no estábamos con la mente abierta que tenemos hoy en día. Te estoy hablando de hace pues unos cuantos años también, ¿no? Pero sí, sí, de las preguntas que más duras me han hecho han ido en este sentido, ¿no? Han ido en torno ya recuperando la anterior porque esta ha sido una cosa que, que siempre la comento porque son dos preguntas juntas que suelo valorar al mismo nivel, ¿no? Pero lo cierto es que lo del miedo a que todo se vaya al carajo, esto, Francisco, no es una cosa que te pase solo a ti. Yo vivo también con ese miedo. Yo hay veces que miro los futuros de la energía o del petróleo o me leo el World Energy Outlook, que es de publicación anual, y te dice cómo están las existencias en Vaca Muerta, cómo están las existencias en Camp Gawar, que es el yacimiento más importante de Arabia Saudí, cuánto gas a presión se está inoculando en los pozos de bombeo, que es un indicador de cómo están de exhaustos los yacimientos. Cuando miro esas cosas, me pica todo. Entonces, tranquilo. Lo que te pasa es normal, es lo que sucede cuando estás posiblemente avanzando hacia la extinción, si nada cambia. La siguiente pregunta es de Javi. ¿Estás ahí conectado? Sí, hola, buenas. Gracias, Emilio, por tu tiempo. Yo, la verdad, que aunque es una lectura mal rollera, la he disfrutado bastante, o sea, me ha gustado mucho. Por lo que comentaba ahora Francisco, de elementos formales, ¿no? De citas, el blog, los personajes, la composición en sí, creo que es muy meritorio y, bueno, destacable, ¿no? Y aunque pases un mal rato, la verdad creo que es un buen libro o un libro que me ha gustado leer, ¿no? Y yo te quería preguntar por los condones, ¿no? Que ahora, por ejemplo, citabas, ¿no? O sea, que es algo como que importante en el libro o que aparecen momentos importantes del libro. Y más allá de la broma que decía Gustavo, un compa del club, de que si cogen o no cogen en el cenital, es más que nada el papel de los condones o la importancia que tienen, ¿no? Si es algo que incluso cuando al momento final, que en vez de coger el grano, dicen, no, tú coge condones, haz acopio de condones, o eso les vale como para entrar en el cenital, es que no es un elemento casual, ¿no? Entonces, yo entiendo que en un momento en el que todo se va al carajo y que la vida es más salvaje, pues la pulsión sexual no va a desaparecer y que va a estar ahí, ¿no? Pero más que nada por el tema de control de demografía o control de población en una comunidad tan pequeña, ¿no? Que si digamos que la esperanza de vida va a descender porque las condiciones materiales de vida se van a la mierda,
no sé hasta qué punto es tan importante el tema de control de natalidad, o es un factor tan importante. No sé, ¿qué papel quisiste que tuvieran el hecho de que los condones estuvieran ahí de una manera tan presente? A ver, aquí hay varias cosas. Yo no puedo negar que no hay un factor de chascarrillo con el cual yo básicamente ya no para distender, sino porque tengo un sentido de humor bastante gamberro y enfermizo y a veces me gusta simplemente tocar las narices con estas cosas, ¿no? Pero también soy un ingeniero y no hago las cosas casi como así. ¿Tú alguna vez has visto cómo es un kit de supervivencia? No, la verdad. Pues si vieras los que entrega el ejército, si vieras los que entrega la Cruz Roja, los que te dan si eres casco azul, los que tienen Médicos Sin Fronteras, siempre hay condones. ¿Y sabes para qué son? No son para follar. Un condón es imprescindible para hacer torniquetes. Puede transportar 2 litros de agua, es una cantimplora formidable. Un condón, metes el puño dentro y ya tienes un guante de látex. Puedes operar a alguien con un condón porque además está estéril por dentro. Se pueden hacer maravillas con un condón si lo llenas de aire caliente. Y hay un globo aerostático en la novela. Todo esto lo saben los survivalistas, los militares y la gente que hace supervivencia por la montaña. También te digo una cosa, hay poquitas cuerdas elásticas más eficaces que un condón si necesitas montarte un arco y flechas. Quiero decir que y hasta aquí que yo recuerde, porque hay como 200 usos imprescindibles y todos requieren de un condón. Entonces, Pero la novela es no lo orientas hacia eso, lo orientas más no, a que disfruten. En la noche que reciben ahí los dos nuevos con los preservativos es para que se desfoguen, ¿no? No sé. sí, ahora párate a pensar en una cosa. Piensa en el petróleo, que es el protagonista de la novela en cierto modo. El petróleo, ¿sabes cómo lo estamos consumiendo? Estamos consumiéndolo en gran parte en forma de plásticos. Los plásticos son un derivado del petróleo. Hay una frase de Rockefeller, creo que estaba entre las que descarté de las citas reales que hay dentro de la novela, que dice, cada vez que veo a alguien utilizar algo de plástico, me siento como si estuviera fumándose un billete de 100. Estás malgastando el petróleo muchísimo, pero en plásticos es que somos gilipollas. O sea, hay un montón de fibras mejores que el plástico que no requieren de hidrocarburos para su elaboración. Entonces, esa forma de malograr un recurso de gran importancia para darte un gustito o simplemente ponerte cómodo es lo que hacen en Cenital con los condones. Básicamente los gastan para posiblemente lo que menos útil resultaría, porque como material quirúrgico y como material en general, el látex elástico tan resistente, testado electrónicamente, estéril, con esa forma, con ese diámetro, con esas propiedades, eso es una maravilla de la ingeniería y te lo dice cualquier ingeniero que elabore con... O sea, no hace falta saber mucho de ingeniería de materiales, es una maravilla. Entonces, los condones son de gran importancia en escenarios de colapso. Durante el colapso de la Unión Soviética se pagaban unos precios bestiales por todo lo que te estoy contando. Esto no lo explica la novela, efectivamente, no. Yo esto lo dejo para que los que entiendan de supervivencia, es como si dijéramos un huevo de Pascua o un mensaje críptico, para que los muy cafeteros tengan su café, ¿no? Y le digan a la gente, en realidad esto es porque tal y porque cual. Lo cierto es que hay una cosa que se dice mucho cuando entras en la cárcel y es, vas a tener tiempo. El You Got Time este de la serie esta de Orange is the New Black, que empieza la serie You Got Time como diciendo, te va a sobrar el tiempo, ¿no? En una aldea donde no hay Netflix ni nada que hacer y los libros te los has ventilado en un año, te vas a aburrir como una ostra. Cuando reviertes el entretenimiento, reviertes la sociedad y, como decíamos antes, sobresimplificas una estructura societal a medida que colapsa, el sexo gana unos factores de importancia que ni te imaginas. Y si el número de bocas y de alimentos están metrados y contados porque tenemos el agua para 99 personas y mantener los campos de cultivo, pues no va a ser buena idea que vayas por ahí pariendo. Y cuando abortar es tan feo como se explica en la novela, la natalidad, o sea, ya no te digo la contracepción, sino la anticoncepción, pasa a ser importante, ¿no? Esto es una cosa que los Médicos Sin Fronteras que se han movido por las aldeas africanas entienden bien. La importancia de los condones allí a veces es incluso capital. Depende de tu economía, a lo mejor, de que no llegue otro embarazo más, por Dios, por favor, ¿no? Entonces,
En parte era un poco por africanizar a la aldea paleolítica el estilo de vida y centrar un poco las cosas. En parte era por la historia de terror del abortador, en parte es un chascarrillo, en parte porque los condones se acaban gastando para lo que realmente importa, ¿no? Y esto es una cosa que a lo mejor yo ahora si tuviera que novelar la novela, pues lo explicaría también, que tienen otro uso, ¿no? Porque si no hay mucha gente que me pregunta lo que tú me has preguntado mucha gente, como diciendo, ¿de verdad los condones mueven el mundo? Los condones van a mover el mundo el día en que no quede mundo que mover. Quiero decir que es una cosa que no... Y bueno, también tienes que pensar otra cosa en todo esto, y es que, ¿por qué la moneda de cambio en la cárcel es el tabaco? Si cada día fuma menos gente y sigue siendo el tabaco, ¿por qué hemos gastado el patrón oro para cimentar nuestra economía? Hay valores que son referencias de cambio, ¿no? Que básicamente se convierten como lo que se llama token, ¿no? En ingeniería. Son cosas en las que se deposita un valor simbólico o teórico, ¿no? Durante la guerra civil, la moneda de cambio en España de más importancia era la lata de sardinas. Llegaban a valer muchísimo dinero. La gente pagaba plata y oro a cascoporro por una lata de sardinas. Se montó una burbuja con ellas, parecían los tulipanes, ¿no? Al final hay por ahí una anécdota de alguien que abrió una lata de sardinas y se comió las sardinas y dijo, ¿pero por qué se paga tanto por esto? Dice, es que no son para comer, son moneda de cambio. Entonces, claro, yo escogí el condón porque pues, es redondo y tal, pues moneda de cambio del futuro, en fin. Son muchas cosas. Pero sí, créeme, tienes en tu casa muchas bolsas de plástico y de tela, pero no hay ninguna que vaya a durar tanto como si las tiras todas y gastas un condón. Pruébalo. Gracias por el briconsejo, lo tendré en cuenta. La próxima pregunta es más cuestión práctica, ¿no, José? ¿Te animas? Sí, la mía es menos trascendental y todo, porque yo también soy de la Plana de Castellón, también estoy en la UGI. ¡Anda! Entonces, sí, yo estoy en ingeniería industrial, entonces igual coincidimos por ahí, por la cantina, seguro. Pues sí, 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 sí. Saluda un día si me ves. Yo voy por allí siempre de cráneo. Porque tengo 2 empleos en el campus, voy de Ágora a la Etxe y voy corriendo, voy siempre desorbitado. Pero, oye, nos tomaríamos algo si nos viéramos. Ya hace muchos años, que no paso por ahí. Sí, sí paso es en la biblioteca, pero ya hace tiempo que no paso, pero bueno. Lo tomo, si algún día igual me voy por ahí a la cantina y digo, vaya que estoy aquí, me paso un café. Y si lo veo, lo saludo. Yo me tiro ahí la semana, así que no hay pérdida. Y nada, y eso, y al final es porque cuando hemos visto libros y tal, siempre hemos visto que están ambientados pues, en Wisconsin o en Bangkok o por ahí. Y claro, verlo en Castellón, pues para mí es un plus añadido. Y mi pregunta era un poco porque tú dices que está por la zona de Morella, ¿no? Está por Chiva de Morella, creo por ahí. Era un poco si tenías localizada la zona exacta. Y creo que no la puso es que si ya habías comprado la parcela para montar la aldea por allí. Llevo diciendo que un día me haré al monte desde más o menos hace un cuarto de siglo y todavía no lo he hecho, pero sí, tengo proyectados muchos planes maléficos para cuando me jubile o cuando me canse de todo o cuando todo haga catapum y muramos en masa. La elección del enclave donde está la aldea no es casual. No lo es porque si nos ponemos a examinar el manual de supervivencia del SAS y, bueno, y otros textos que hay sobre cómo enfrentarse a un colapso de la sociedad, parece tontería. Hay por ahí muchos libros sobre esto. Se ha escrito mucho y es básicamente documentación militar y cosas así. No es coña. Está todo más que estudiado, sobre todo en Estados Unidos, pues porque los analistas de riesgos estructurales y societales, pues a menudo lo que hacen es valorar qué haremos en caso de hecatombe nuclear, en caso de pandemia. Hay muchos protocolos, ¿no? Y toda la literatura que devoré, bueno, literatura y ensayo y manuales sobre este asunto para documentarme y que sigo haciendo porque es un tema que siempre me ha parecido fascinante, siempre se comenta que tienes que buscar un sitio donde haya agua, muy poca densidad de población, que no sea zona de paso y que no sea un páramo. Esto es, que tenga unos mínimos. Yo me puse a mirar enclaves y lugares. Claro, la frontera entre Castellón y Teruel, prácticamente, ¿vale? Tiene unas propiedades, o sea, si te tiras para Chiva Morella y sigues, allí hay zonas que están, o sea, sustrato de buena calidad, acuíferos sin colmatar y sin nitrificar,
lo que buscaban Agro y Destral cuando van mirando con las motos de enduro, van buscando a ver dónde se van a establecer. Es un proceso que también hice yo en persona por la zona, porque como soy de ahí también me viene bien, pues me escapo con la moto, me miro aquello y le di muchas vueltas. Y lo cierto es que, bueno, yo creo que es uno de los enclaves más ideales porque lo tienes despejado, pero todavía si pedaleas un par de horas llegas a una carretera nacional o sea, quiero decir, incluso si te vas a un sitio apartado no estás demasiado lejos de nada, hay recursos naturales. Había que buscar algo así. Irte a la España vaciada, mesetaria o meterte en lo profundo del desierto. Aparte de que sonaría topicazo, daba problemas estructurales, sobre todo con acuíferos, sustratos, con pluviometría, en fin, lo miré bastante y yo convine que era una zona ideal para montar un proyecto de esas características. Y así lo novelé. ¿Que haya sitios mejores? Puede, pero como no están en mi tierra, a lo mejor sí me han pasado. Pero como todavía Pero, no nos... pero com- la, per- Perdona, perdón, José. Lola, pero la parcela exacta la miraste o fue un poco ya medio ya inventado, porque si no recuerdo mal, pues sí que tenía como zonas, digamos, de pendiente para evitar más que vinieran. Que esto es una cosa que vemos por aquí cerca, aquí en el Mijares, en el Torrelló y todo, que tenían como una mini península que tenía solo una zona de paso después pendiente, justo al lado de ríos de agua, que era muy típico también Vamos, que quieres de también un Edad de consejo para Bronce y comprar tal. terreno tú, José, ¿no? Estás ahí Sí. Es que ubicante además, ya, ¿no? es que no conocéis la zona, por ejemplo, que dice Emilio en Morella, es que en esa zona pues hay pinturas rupestres y era porque había grupos de cazadores, de colectores, que era una zona buena de caza, con agua, con acantilados, con buenas vistas, protegidas. Por eso he preguntado, porque cerca de donde dice él, pues hay el Santuario de la Balma, que dicen que bueno, que eso tiene más años que anteriormente era pues como un santuario ya prehistórico y tal, y es una zona que digo, pues la verdad es que me ha gustado, digo, es una buena zona para ir, en un post-apocalipsis. Pues no hay que decirlo muy alto, por si acaso. Yo he mirado en varias ocasiones la posibilidad de establecerme por allí. Y he llegado incluso a mirar precios de casas por los pueblos de la zona, que es a lo más a lo que me he atrevido, porque si tengo familias y les digo de irnos a un sitio escarpado y poner una casa de madera en medio de ninguna parte, pues eso ya es más intrépido, ¿no? Y además no me quiero acabar pareciendo a Luna Bomber o a alguno de estos que se largan a... O sea, quiero decir, yo no soy mis personajes, no soy tan ninja como Destral y todo esto, ¿no? Pero sí, alguna vez he mirado por los pueblos de la zona lo que supondría una casa con su pozo y su huerto. Yo soy nieto de agricultor. Mi último trabajo va un poco en torno a todo esto, porque es una mujer que se larga de Madrid a vivir a un pantano de aquí, de Castellón, de hecho. Y también deja todo y se monta un huerto y se pone a plantar patatas e intenta curarse de sus dolencias allí. Bueno, y empieza una historia de terror, ¿no? Que la he metido más al cambio climático, no a la crisis energética. Entonces, yo esto lo tengo mirado, sí. Y es una cosa que alguna vez hablo con mi mujer de cuando nos jubilemos, habrá que retirarse y mandar esto a tomar viento y darse un sitio tranquilo, ¿no? Y sí, lo tengo mirado porque como tú dices, desde siempre es una zona que ha dado muchísimo juego. Aprovecho yo para hacerte una pregunta porque yo lo que no me ha sorprendido un poco es que no hubiera ganadería. O sea, no ya no vacas y cosas de estas que ya se sabe que no es muy bueno para la ecología, etcétera, pero cabras en cuestas para tener, no sé, leche o para tener, por ejemplo, no sé, la industria textil, por ejemplo, tampoco lo evoca. Es como se van a hacer ropa, van a tener van a tener que ponerse desnudos como los de la otra civilización que vienen a atacarles, ¿no? A ver, aquí pasan tres cosas. Primera, el impacto ecológico que tienen las cabras eh, en una zona de pluviometría tirando a baja que se seca bastante y aunque tenga sus acuíferos, da límites en el agua, casi que mejor que te dediques a cazar cabras. Porque por la zona, si te metes en según qué derroteros, puedes llegar a conseguirlas. En Cenital lo más que se habla es de un gallinero con gallinas.
Exacto, sí. Y no se pasa de ahí. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la huella ecológica de la ganadería se dispara por las nubes. Los grandes animales asados a todos nos gustan. Yo no soy vegano, yo también como carne, pero si quieres mantener tu huella ecológica y tu consumo de energía al mínimo, como mucho pollo y huevo y lo que puedas cazar, evidentemente. En Cenital sigue habiendo cazadores recolectores, se entiende, pero se mueven con precaución porque alrededor hay bandidos, básicamente. Pero sí, sí, lo de las cabras lo descarté por eso. Y al respecto de los tejidos, tengo buenas noticias para vosotros. La tela de lona que podéis comprar por ahí se degrada en 4 o 5 siglos. Esto es, si mañana colapsamos, tardaremos como 200 o 300 años en revertir a ir en bolas, como hacen nosotros, que por cierto, no es nada malo. Es lo que hacíamos en el Paleolítico y lo que hacen los nudistas y lo que hago yo en la playa y tiene su aquel. Entonces, lo de vestirse está muy bien cuando hace rasca, pero si estás en un sitio donde pues, es un secarral 6 meses al año y hay buen sol y tal, porque no deja de ser una zona con cierta altitud de montaña, pues no necesitas, no veía una falta o sea, de hecho es que además, si realmente te preocupan los tejidos, el algodón es tu amigo y el cáñamo más todavía. Y como Agro tiene por ahí parcelas y parcelas llenas de cáñamo, pues tranquila que tejido no va a faltar, no hace falta recurrir a las cabras. Entonces lo descarté. De hecho, es que lo volvería a hacer. Considero que las matemáticas no salen si intentas hacer una aldea sostenible. Ya tiene delito meter gatos para mantener a las ratas a raya y así prevenir enfermedades, porque el gato termina dando problemas. O sea, se pone a suelta sus cagaditas y eso te contamina el sustrato, hay que recogerlas. Hay que pensar que también se trata de un carnívoro, con lo cual caza pájaros, eso está bien, pero no sé qué opinará del gallinero, ni bueno, en fin, se va complicando la cosa. Los animales, con cuidado, una coaldea es vegana. Pero bichos sí. Los insectos, la entomofagia es el futuro, sí, básicamente porque las proteínas de mayor calidad, de hecho, bueno, estamos todos, creo que a 10 15 años vista, ya se está preparando todo para que empecemos a comer bichos. En México lo hacen desde hace mucho tiempo. Yo cada vez voy por allí, pues me pido chapulines y yo qué sé. En Francia comen caracoles y bueno, pero a lo que vamos, la harina de escarabajo, el Tenebrio molitor, el escarabajo de la harina, pronto estará presente en todas las panaderías de vuestra ciudad. Pronto es pocos años vista. ¿Por qué? Porque es posible que cada vez haya más gente que no pueda pagarse otra cosa. Y son proteínas de buena calidad, nutricionalmente es algo válido y debidamente sazonado está rico, con lo cual la resistencia que tenemos de no comer insectos, eh, además es un error. Nosotros somos granívoros. Si miras nuestra dentición, únicamente tenemos 4 incisivos. Esto quiere decir que estamos pensados para comer ante todo grano y fruta. Es lo que es la base de nuestra dieta, los cereales, verduras, frutas, la fibra, en fin. También un poco de carne, sí, un poco de carne porque es una buena fuente de proteínas, pero es que originalmente el hombre de Neandertal comía grandes animales asados y el Cro-Magnon, que es nuestro antecesor más directo, lo que estaba haciendo era comer los insectos que había en la fruta y la verdura. Y a menudo incluso los criaba y quiero decir que siempre hemos comido insectos, pero en algún momento hace 2 o 3 mil años dejó de estilarse eso y la cagamos porque nos hemos fastidiado bastante no solo la dieta, sino la economía y el medio ambiente. Entonces ahora habremos de recuperar la entomofagia porque es el futuro. Clara tenía una pregunta bueno, que hemos evocado un poco al principio, ¿no? No sé si... Sí, 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 lo has ido comentando un poco, pero sí que me gustaría saber, o sea, quiero decir, la novela pasa muy rápido, el colapso pasa totalmente rápido, como tú has mencionado, en unos poquitos días ya de repente la sociedad ha desaparecido. Y sí que has mencionado que hemos ido como atenuando esa caída, por así decirlo, y si sigues pensando que esa caída va a ser tranquila o que si existe alguna posibilidad de que sea verdaderamente brusca, si tú crees que aún es posible. Estamos ya, o sea, a ver, la Agenda 2030 de por sí
ya es un intento de poner coto a las posibilidades de que se pueda producir un colapso abrupto. Todos los dirigentes políticos hace ya tiempo que han tomado plena conciencia, y esto no es ninguna agenda oculta, ni es la Agenda 2030, esto es una cosa de la que ya se empieza a hablar abiertamente. Macron dijo hace poco que el crecimiento indefinido se había terminado, que, en fin, es que lo están diciendo cada día más y espera que estamos empezando a aceptarlo, ¿no? Claro, el decrecimiento es algo que está ahí y que tendrá que hacerse, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo todos los grandes arquitectos e ingenieros del sistema están intentando apuntalarlo para evitar que se produzcan debacles. Las debacles, yo he fabulado, he novelado una que es abrupta, catabólica, general, global y ¡ala, boom! Toda la mierda. ¿Por qué? Porque también es más pedagógico a veces llevar al límite las cosas para que veas en qué revierten si nos ponemos drama queen, ¿no? Pero es que en el proceso de recuperar el equilibrio y la sostenibilidad de nuestra estructura como civilización y así no extinguirnos y no acabar matando el medio ambiente del que dependemos, etcétera, etcétera. En ese proceso de adaptación en el que estamos inmersos, que puede durar siglos perfectamente, van a haber momentos, puntos de inflexión, álgidos, mini colapsos, donde de repente deje de funcionar algo, ¿vale? Hay varias bombas de relojería que están a punto de acelerar el decrecimiento por fuerza y que acarrearán dolor y escenas muy chungas. Una es el estallido de la burbuja de los derivados, una cuestión financiera que puede acabar con los ahorros de un montón de gente. Otra es el fusible Clatratos, que eso es cuando el permafrost de las capas superiores en el norte, o sea, esto es hacia el norte de la Tierra, pues el suelo está congelado, eso contiene burbujas de metano, el cambio climático las libera y esto nos puede generar, bueno, pues, por poder podría matarnos a todos mañana, con lo cual ya hasta ahí puedo leer. Y tenemos un montón de bombas de relojería más como estas. Tenemos la posibilidad de que aparezca otra pandemia, pero esta vez sea más seria, una supergripe, ¿vale? Si la peste porcina se escapa y se descontrola, tendrías lo que viste con la COVID, pero la gente muere al cabo de 24 horas de contraerle, no hay nada que hacer. Esto ya les pasa a los cerdos. Hay gente que ha tenido que exterminar miles y miles de cerdos de un gran cultivo, porque cuando entra ese patógeno se acabó todo, no hay nada que hacer, ¿vale? Y como esa, te contaría otras 1000. Tenemos un problemón terrible con ahora mismo porque se está frivolizando y banalizando la posibilidad de que nos vayamos a una guerra nuclear o una guerra mundial. Parece que hay un montón de partidos políticos que están interesados en empujarnos cada vez más hacia un belicismo que no sé muy bien a qué viene, pero que está cada vez más envalentonado. Es que son muchas cosas las que hacen ver que pedaleamos cuesta abajo sobre una bicicleta sin frenos como un niño lelo. Entonces, en el proceso en el que estamos metidos, esta voladura controlada del aparato que parece que estén proyectando, van a haber momentos de inflexión donde nos vamos a cagar patas arriba. Vamos a encontrar con que lo que vimos cuando, o sea, yo qué sé, yo cuando empezó la COVID y se agotó el papel higiénico, yo no entendía nada. Creo que todavía nadie entendió nada de por qué hicimos aquello, ¿vale? Fue muy loco, pero la próxima vez ya no lo será. Entonces, la parte buena que tiene esto de estar metido en un apocalipsis lento, que sucede foto a foto, que te lo dan entregando por fascículos, como si dijéramos, es que a medida que vas aprendiendo a enfrentarte a él, te vas volviendo resiliente. Pero sí, van a haber momentos chungos. Va a haber un momento en que dejen de venderle uranio a Francia, porque ya en África no le quieren vender más y Francia depende del uranio para todo. Hay una serie francesa que se llama El Colapso, que tendréis que ver todos porque es impecable y habla de esto. Y Ya es le he un recomendado, sabes que el hecho de vivir en Francia, esa Claro, ya tú la vives hemos en comentado. Francia. Bueno, pues es que resulta que es probable que las colonias que conserva, porque básicamente son colonias a nivel estructural, Francia en África, le dejen de vender a través de la herramienta que es el franco africano uranio barato a la República. Y esto situará a los reactores nucleares de los que dependen todos nuestros vecinos del norte en una posición muy mala. Cuando suceda eso, tendremos un problemón todos los europeos, más que nada porque tú no quieres tener una zona de Chernóbil en Toulouse,
porque te va a dejar los Pirineos dentro del área de exclusión. Quiero decir, imaginad eso sería el fin de Andorra, por ejemplo, por poner, ¿no? Y como esta otras mil, es que no queda cobre para electrificar la China rural, ¿vale? Cuando China coja y diga, mierda, ¿y ahora qué hago yo? No puedo crecer más, ¿sabéis la que se va a liar? Es que son muchas cosas, muchas cosas. Hay un problema entre India y Pakistán que amenaza con convertir la zona entera en un cráter, en pocas palabras, porque se están armando y no parece que la cosa vaya a acabar nunca la escalada violenta. Vamos a ver un montón de cosas como la que vimos en el 2020. Fue una pandemia que incluso hay gente que piensa que se sobreactuó, se exageró o se precipitó la situación como para utilizarla en plan ensayo para lo que pueda venir. Lo cierto es que pueden venir tantas cosas que no van a poderlo controlar. Entonces, en algún momento nos vamos a encontrar con que algo salta. Yo no sé qué va a saltar primero, pero estoy convencido de que antes de que me jubile veré otra como la que viene en 2020, que nos tendrá meses enteros diciendo qué hago con mi vida, qué hago con mi negocio, dónde me meto, qué ha pasado, qué ha sido de mi vida, qué ha sido... Esto es la nueva normalidad, lo que nos espera. Y la Ya. parte positiva que podemos sacar de ello es que nuestros hijos, las generaciones venideras, estarán educados en la idea de que nada está garantizado y es para siempre, y que los árboles no crecen hasta el cielo. Una pregunta que nos surgió a todos, no tengo atribuida a nadie porque creo que nos surgió a todos en las preparaciones. Y después del colapso, ¿hacia qué vamos a tender? ¿Qué crees que vamos a ser como humanidad? ¿Vamos a ser solidarios como la ecoaldea entre ellos? ¿Vamos a ser Mad Max? ¿Vamos a volvernos caníbales? ¿Tendremos buenos líderes como un Destral que piensa en esa organización de la ecoaldea, en identificar personajes útiles, ¿no? para la comunidad? ¿O será el anarquismo total? Si te fijas, Destral parece ser un buen líder, pero al final lo que termina haciendo es volverse otro invasor colonialista y atacar. En lugar de defender, pasa al ataque, con lo cual se vuelve como expansionista y cuando llega allí se lleva el grano y los condones, con lo cual esto del buen líder, amigo, yo tengo muy poca fe en el liderazgo orgánico de las estructuras societales. Yo creo en el individuo, en el francotirador. Hay gente que se mantiene íntegra toda su vida y que cuando pierde su cargo público vuelve a la mina o vuelve a su plaza de docente en la universidad o se monta un bar y no estoy pensando en nadie. En fin, quiero decir, hay gente que de alguna forma, pues por sus más y sus menos, mantiene unos mínimos de integridad y otros que tiran de puertas giratorias y terminan de consejero en Telefónica o en Indra o en el Santander, ¿no? En general, yo tengo poca fe en el liderazgo porque nos han criado en el capitalismo salvaje, en la idea de que la competición... Creo que Francisco quería decir Esto se algo. va, ¿no? Yo creo que, ¿o no? ¿Te No, no, vas? no. No, Ah, solo quería que Lola viera que levanto la mano para que me dé la palabra en un momento, porque yo tenía algo que mencionar acerca del liderazgo de Destral. Bueno, vale, vale. luego hablamos, acabo lo que iba a decir rápidamente. Yo estaba diciendo bueno, que tengo dificultades para creer en los salvapatrias y en los mesías y en los profetas, porque a menudo se terminan convirtiendo en personajes, porque todos tenemos contradicciones, porque todos tenemos puntos débiles y puntos ciegos. Es complicado ver qué futuro nos espera. Además, nos han criado en la idea de que la competición es un modelo superior a la cooperación, cuando no es así, nunca. ¿Qué pasa? Que como no somos abejas y no somos hormigas, que nos parecemos más a los lobos, pues por eso se hundió la Unión Soviética y por eso ahora estamos todos en un capitalismo global que acabará muy feo. Nos han criado así y con esos mimbres y esa visión del mundo, esa perspectiva, es bastante difícil que aparezca un líder capaz de organizar una sociedad tan compleja, tan dispersa, tan fragmentaria y tan polarizada hacia una sostenibilidad estructural que garantice su viabilidad como especie y le evite la extinción en la que parece haber entrado, ¿no? Porque me parece que nos vamos directos a acabar extintos por habernos cargado el medio ambiente que nos soporta de una forma u otra, ¿no? Eso parece como que ya empieza a olerse e intentamos ponerle coto, ¿no? Entonces, ¿qué futuro nos espera? Yo, francamente, si sobrevivimos a distintas etapas de colapso, pienso que llegarán otras y que nuestro destino es extinguirnos. No creo que nos vayamos a salvar si no cambiamos como especie.
La humanidad necesita otra actitud ante su propia existencia, otra estructura psicosocial, necesita otro esquema de prioridades. Quiero pensar que lo único que podría sacarnos o sea, quiero pensar, no, estoy prácticamente convencido de que la única forma que tenemos de no acabar colapsando, sino ahora en 2 o 3 generaciones, es instaurar una renta básica universal que dictamine el fin del trabajo para que de alguna forma, pues ya no tengamos que vivir consumidos por el consumismo y en una carrera de ratas para ver quién tiene la huella ecológica más grande y quién se compra el coche más chulo. Y es que el problema es que el consumismo se nos está comiendo vivos. Tenemos que empezar a ser sostenibles como individuos, como sociedad. Y esto implica cambiar la mentalidad en la que nos han criado. Y ahora tenemos que Raffles estaba levantando la mano y que Francisco tenía una pregunta y yo he hablado demasiado, supongo, y me estoy poniendo, parece que voy a montar un partido político y creedme que no es mi No, intención. no, yo únicamente he aplaudido, no tengo nada más que decir. Gracias, Fernando. No te vemos, pero estás muy presente. Francisco, ¿tu pregunta entonces? Sí, bueno, era como suele ser al final de la conferencia, no es su pregunta, es comentario, ¿no? Sí, ahorita que me recordaste a Destral, porque una cosa que le mencionaba a Lola antes de esta reunión es que el capítulo de Destral acerca del final de la novela, a mí me encantó cuando empiezas a hablar de sus motivaciones y de sus pensamientos y de sus deseos, porque durante toda la novela, tenemos una construcción de Destral como un tipo súper seguro, súper confiado, se la sabe de todas, está al tanto de todo, eligió a todos los que son parte de la ecualdea, etcétera, etcétera, etcétera. Es como un líder muy perfecto, aparentemente, ¿no? Y tan perfecto es que se pasa un poco, ¿no? Porque a mí durante la lectura me caía muy mal, ¿no? Me caía muy mal porque siempre se sentía superior y siempre se las sabía de todas. O sea, no me acababa de convencer. Tal vez un poco esa desconfianza con el liderazgo de la que hablaba Emilio, ¿no? Pero en el capítulo de Destral cerca del final me encantó porque se me hizo súper realista cómo describes también que al final de cuentas pues Destral es un ser humano como todos, también con su lado oscuro, y a final de cuentas lo que él quiere es una ambición personal también, o es una satisfacción de necesidades que él tiene como ser humano, como persona, y que también tiene sus traumas, y que a final de cuentas todo el tinglado que montó y todas las personas de las que se rodeó, pues son para satisfacer sus propios huecos, sus propios traumas y sus propios deseos. Y eso me encantó, porque se me hizo, o sea, se me hizo una persona real, ¿no? Algo realista, algo que me hizo sentir que era un ser humano y eso me encantó, o sea, me Pero, pareció, pero hubo a quien, nivel de historia me encantó y a nivel de construcción como autor me fascinó también. Lo quería pero mencionar. Francisco, tuvimos una pregunta de Gerardo que no ha podido conectarse, que decía justamente que al final también nos sorprendió que Destral adoptara a Verónica, ¿no? Dices, pero Ah, ¿para sí, qué bueno, le sí. era útil Verónica a Destral? Eso lo comentamos varias personas, sí nos dejó con dudas. Cuando le dice, tú vas a ser parte de la igualdad también, y que le acaba de matar le decapitó al esposo, y ella está en shock, y nos sacó mucho de onda esa aseveración de Destral de que ella iba a ser parte de la igualdad, tanto en el sentido de que cómo lo va a obligar a eso, y cómo ella va a querer, como en el sentido de para qué la quiere. O sea, no sé, ahí nos descolocaste bastante y sí nos quedamos con esa duda. A ver, cuando una persona parece demasiado buena para ser real, seguro que no lo es. Es un personaje. Ha construido pues, una fachada, ha proyectado una imagen, ha vendido un discurso, se ha postulado como un referente. Si esto fuera natural, esa persona se te habría mostrado en sus miserias y habría enseñado un montón de cosas de las que no se sentiría orgullosa. Lo cierto es que te sueles encontrar con que los políticos suelen ser así, ¿no? Realmente esconden un montón de cosas, proyectan otras, te venden la imagen de que soy un hombre hecho a mí mismo, de que yo nunca saldré de mi barrio y cosas así. En fin, es curioso, pero tiendo a desconfiar mucho de eso. Hacia el final de la novela, yo tenía más que previsto que la carta oculta, la tapada, lo que yo me estaba guardando en la manga, era precisamente enseñaros que
que no te creas nada. Este tío es un cantamañana, es un vendedor de humos y lo que quiere es ser un mesías. Entonces está construyendo una figura, un culto a la personalidad y necesita que cuenten su historia y por esto tira el satélite encima del campo de trigo para ser más mesiánico, para entroncarse con la tradición judeocristiana y por esto quiere salvar a ¿cómo se llamaba el villano este al que decide salvar a Jesucristo? No sé, bueno, en fin. Lo de mantener a Verónica, que era como cuidar al enemigo y introducirlo, esto le da un rollo de piadoso, ejemplar. Aquí habrá alguien que contará siempre. Voy a conseguir que me perdone siendo yo el asesino de su pareja. O sea, él está construyendo todo ese culto a la personalidad, esa imagen a la persona y quiere una estatua ecuestre, como por decirlo en términos franquistas. Entonces, él está más pensado en su herencia, en su legado, está como pensando ya no en los libros de historia, sino en quiero ser el gran salvador de... Y para esto es para lo que quiere a detractores, detractores que sean disidencia controlada. ¿Vale? No hay ningún líder que progrese sin una disidencia controlada. Si no hay disidencia, es totalitarismo. Tienes que tener enemigos, enemigos a los que puedas dominar. Entonces, es como estratega, lo normal es que él, de toda la gente que ha intentado reventarle el proyecto vital, coger a una de las personas que piense que puede tener más controladas y incrustarla en su seno. Y hace algo parecido con el sacerdote, que coge y le dice, tú, deja de predicar y tal igual, y lo integra en la aldea. Él integra enemigos en cierto modo porque también tiene que tener cierta disidencia controlada, ¿no? Y esa es la visión que yo tenía de todo esto. De todos modos, también puedes pensar simple y llanamente que se le ha ido la olla a última hora. Es decir, se trata de un líder que hace lo que hace y, oye, no hace falta que cortemos a las 10 en punto, podemos cogernos un Sí, tiempo y porque hay acabamos una con las última pregunta, preguntas. Laura Santiago, que quería preguntarte algo. Sí, bueno, enlazando un poco con lo que acabas de decir, Emilio, he de decirte que desde un principio a mí me cayó mal. He odiado a tu personaje todo lo que he podido y más. Y bueno, los miembros del club saben que esto me suele pasar con algunos personajes. No era capaz de, o sea, le he odiado mucho. Pero más allá de eso, que me cuadra claro todo lo que nos has dicho sobre él, porque era esa sensación detrás de la oreja todo el rato de sí, sí, muy bueno, pero una de las cosas o sea, que me ha sorprendido y que la entiendo, pero no deja de sorprenderme, es que aparece el punto religioso, sí, pero no hay nada cultural. Estabais hablando antes de necesitamos las ovejas para vestirnos y yo ya, y el papel, y nadie escribe en esta aldea, y nadie se desarrolla Ni intelectualmente. Y es una de música, las cosas, ni ni música música. tampoco. No, porque el único instrumento que hay es el cuerno de llamada cuando hay peligro, ya está. Entonces, era algo que me inquietaba y te quería preguntar el por qué, aunque puedo entender el por qué. A ver, tienes que pensar que la cultura como manifestación es una cosa que aparece cuando las necesidades básicas están cubiertas. No es la pirámide de Maslow, es que no se hizo arte rupestre hasta que no hubo buena caza. Entonces, en Cenital, si te fijas, cuando llega el tío este, el Porsche se los encuentra que montan una fiesta y se ponen a tocar los tambores y se ponen a tocar la flauta y montan sus rollos tribalísticos y montan su cumbia, creo que sería algo así como una batucada que se montan ellos así, porque Agro se pone a fonar, que es como cantar pero sin decir nada. Ellos tienen su expresión tribalística y su rollo cultural. Lo que pasa es que lo consideran como algo que hacen, bueno, pues en la fogata a final del día y con una ambición bastante baja. ¿Esto sabes por qué es? Porque cuando tu público son 99 personas que te conocen, el glamour de cultivar el arte se pierde. Yo no sé quiénes sois vosotros. Entonces a mí esto me resulta a nivel cultural, artístico y personal gratificante. Si fuerais mis vecinos, os pasaría lo que les pasa a mis vecinos, que me piden que les dedique un libro y me da vergüenza, palo o mal rollo, porque digo, si me pides tú un autógrafo si me ves en el ascensor, gilipollas. Es que no es. Tienes que partir de la base de que en las cavernas se hacía arte, sí, era algo mitológico, se hacía como ritual, ¿no? Para propiciar la caza, es para lo que se hacían pinturas rupestres. Se pintaba arte rupestre cuando se quería propiciar y atraer a la caza o cuando había excedentes y se quería dar gracias de alguna manera simbólica o no por la buena caza, ¿no? Y así es como empiezan las expresiones artísticas más antiguas. Este neotribalismo entronca un poco con eso. Luego hay una biblioteca y hay libros, sí, y hay una escuela en la que se les enseña a leer,
Pero es que, no sé, mi abuelo aprendió castellano a hostias y en la guerra. Y es un tío que se dedicó toda la vida a plantar patatas. Básicamente, apenas sabía leer y escribir. Quiero decir que la cultura es un lujo, ¿vale? Y por esto es por lo que en una aldea que tiene el agua justa para 99 personas, es muy probable que no haya mucho espacio para las expresiones culturales. Mm. Hay gente que me dijo, esto es una cosa que me han dicho, ¿por qué no pintan de algún color las cabañas y las chozas y todo eso? Tío, ¿tú sabes lo caro que es hacer resinas para pinturas? Es que, de verdad, la cultura es un lujo de arriba abajo. Hacer poesía, hacer música, aún te lo puedes permitir, Mm. ¿de acuerdo? Pero hacer pintura o novela, esto se va complicando, ¿no? Y Mm. está difícil. Entonces, sí, fue un tijeretazo que le pegué. En Cenital no verás a ningún escritor, por ejemplo, Mm. ¿no? Esto a mí me duele más que a ti, pero No, o sea, por eso te decía que te hacía la pregunta, pero que entendía por qué era, pero claro, has puesto dos casos, que es cuando hacen las pinturas rupestres o el caso de tu abuelo en la guerra, pero es que claro, los que hacían pinturas rupestres no son ni universitarios, ni personas que hayan ido a institutos, ni hayan escrito, ni hayan tenido inquietudes intelectuales antes, ¿no? Entonces, claro, yo me planteaba el irme a una ecoaldea, digo, yo me iría a una ecoaldea y digo, es que yo en estas circunstancias sé que tendría mucha hambre, sé que tendría que sobrevivir, pero sé que mi cerebro estaría ansioso de algo. O sea, por lo menos mi percepción. Por eso también te hacía la pregunta, o sea, entiendo todo lo que me has contado y es que además, digo, es obvio. O sea, más importante un condón que un trozo de papel, ya lo hemos visto además, no lo... pero lo que dices, me quedé ahí con la espinita. a ver, tienes que pensar que tienen libros en la aldea, que Agro tiene un iPod y va escuchando música. Es curioso, ¿eh? Lo del iPod, porque Debo decir que pensaba todo el rato cómo leches cargaba el iPod, también te lo digo, que me he tirado toda la novela pensándolo. hay paneles solares y aerogeneradores, quiero decir que sí, y de hecho, bueno, hay uno que se pone a escuchar Linkin Park y se pone a pegar tiros al ritmo de la música, quiero decir, ellos siguen teniendo cierto suministro artístico, pero ya lo ven como un lujo. A nosotros no se nos sale por las orejas porque tú le das 5 euros al mes a Netflix y te puedes inflar a ver películas y todo eso, y esto hace que la gente deje de leer y se está cargando mi obra. Es decir, si te pones a analizar con detenimiento, somos una sociedad que está como con un empacho de producto cultural y un abaratamiento de costes. Y esto no es normal, esto es una situación anómala. A mí un disco me tenía que durar un mes cuando yo iba a la universidad y dependía de la biblioteca para poder leer, porque no me podía comprar todos los libros que devoraba porque me leía una novela cada 2, 3 días. Claro, esto es un poco sí, pues posiblemente si colapsamos mal, la cultura se vea severamente afectada y deteriorada. Y de hecho yo creo que ahora mismo eso es de los aspectos dolorosos de un colapso societal que menos se avecinan, porque el abaratamiento de la producción artística y literaria y cultural y del transporte de libros, películas, videojuegos, música a través de Internet, todo esto ha abaratado mucho el coste de la industria, acaba haciendo que los tíos como yo se llenen los mocos, pero de alguna forma también hace grandes superventas y muchos éxitos. Estamos en un momento de la historia que igual es ideal para la cultura, pero lo que nos aguarda en ese sentido puede que, lo más probable es que no sea tan bueno. Emilio, ya llegamos a la hora. Una última pregunta para despedirnos de ti, porque quería saber cuándo vas a volver con otro libro. Hemos hablado ahora de Naturaleza Muerta, pero ¿cuándo va a ser la ciencia ficción? ¿Cuándo vuelves a la distopía? Porque yo he leído algo que decía alguien, Cenital fue su primera novela de anticipación, pero probablemente también la última, pues no cree que el porvenir dé para mucho más. ¿Vas a volver a la ciencia ficción y a la distopía o realmente no? Lo cierto es que después de Cenital hice más ciencia ficción. Hice Esta noche arderá el cielo, que es un biothriller. Hice Los Juegos del Sol, que también es un biopunk. He hecho varias cosas, ¿no? Lo que no he hecho es volver a abordar seriamente la sostenibilidad de este momento de la historia. Porque lo que hago en mi trilogía es irme a un futuro muy distante, Mm. en el que no tengo que molestarme en explicar cómo hicimos para sobrevivir al impasse en el que estamos ahora. Yo creo que lo que nos encontramos es delante del gran filtro, que es lo que hace que las civilizaciones como la nuestra no consigan crecer más allá de... O sea,
llegar a alcanzar las estrellas. Nos estamos enfrentando a los límites del desarrollo que tienen las sociedades del tipo de que son las nuestras. Entonces, no creo que la ciencia ficción depara mucho más en una sociedad como la nuestra, porque posiblemente pues, nos vayamos hacia la extinción. Pero, como he dicho antes, hay un montón de bombas de relojería ahora mismo en la sociedad en la que estamos, y a mí hay algunas formas de colapso que no son la crisis energética. Cenital es pico del petróleo, básicamente. Es todo entronca de ahí. Pero hay otras formas de colapso que me interesan. En mi último trabajo he tocado un poco cambio climático. He puesto a una tía que se va a una alquería y llegan las inundaciones y se la arrasan y bueno, en fin. Y he explicado un poco que el fin de la agricultura viene en camino. A medida que nos quedamos sin primavera y sin otoño, se hacen inviables cada vez más cultivos. Esto puede acabar haciendo que sea imposible pagar según qué formas de trigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí ahora me interesan especialmente desde el punto de vista distópico la cuestión de la quiebra general del sistema financiero, de la crisis del capital, de las divisas y demás. Y me interesa también un poco pues, lo que sería el cambio climático. No me interesan nada las pandemias, créeme. Ya he pasado por una, ahora que le den por culo a eso. No tengo ganas, yo lo siento, pero no. Hay distintas posibilidades que barajo, pero lo cierto es que ahora mismo no estoy pensando mucho en retomar la escritura. Después de esta novela me he quedado bastante mal de energía y no tengo previsto meterme mucho en según qué jardines. Estoy ahora empezando a reunir documentos y material para ver dónde me meto y pues la posibilidad de volver a la distopía está ahí, sí. Pero ya os digo, no sé muy bien hacia dónde manejarme, lo estoy pensando, es difícil valorarlo. Creo que la gente que hacía así estaba despidiéndose, bueno, chao, Sí, no, había gente que quería hacerte aún más preguntas, pero yo sí que ya te voy a proponer que nos paremos. No ¿Quieres que hagamos una cosa? Vamos a hacer una cosa que hacemos cuando pasa esto. Esto me funciona bastante bien. Vais a hacer las preguntas y yo voy a contestarlas en menos de un minuto. O sea, porque me enrollo con presiona. Entonces, lo que voy a hacer es contestar con frases cortas y será un poco preguntus interruptus. Pero Vale, como las no... preguntas tienen que ser también en menos de un minuto. Tienen que ser preguntas breves y respuestas breves, entonces, ¿vale? Venga, a ver quién empieza. Laura. Sí, que yo te quería decir que muchas gracias por el consejo, Emilio. Me esforzaré porque me gusta y a mí me persiguen como mis historias como si fueran fantasmas. Me gustó mucho el personaje de Destras porque me pareció complejo y cuando vi la imagen del buque comerciante parado en la playa como símbolo de que fracasó el capitalismo. Gracias, muchas gracias. No es una pregunta, pero me ha encantado. Next. Sí, yo solo quería, ahorita que Lola estaba diciendo sobre qué estabas trabajando, yo solo quería decirte que tengo muchas ganas. Yo he querido aquí, yo estoy en México, Ciudad de México, y se me ha hecho imposible conseguir tu novela Extraños Eones. Le tengo muchísimas ganas, porque yo soy un amante del terror, sobre todo el terror Lovecraftiano. Me encanta, y tengo muchísimas ganas de leer eso. Ahora sé que tu novela Naturaleza Muerta toca un poco ese tema de terror, entonces solo quería mencionarte que a mí me encantaría que vuelvas al terror también y que tengo muchas ganas de leer estas dos novelas que casualmente no tengo todavía, pero voy sobre ellas porque Cenital me ha encantado y quiero leerte en terror, desde luego. Naturaleza Muerta es terror Lovecraftiano, lo que pasa es que no se ha vendido tal que así porque, bueno, Ediciones B pues tampoco lo vio como una buena percha de marketing. Extraños Eones todavía más, porque es más canónica y más formal en ese sentido. Y creo que en octubre se reedita. Entonces Valdemar sacaría una edición de bolsillo a bajo coste, según parece. Espero que nada se tuerza y si se torciera yo la subiría en electrónico, que no está disponible en electrónico. Con lo cual podrás leerla. Antes de que llegue diciembre tendrías que poder llegar a conseguir Extraños Eones. Excelente, muchas gracias. Genial, Emilio. Más preguntas. Gustavo. Creo que no, teníamos una pregunta y creo que no la mencionaron, de que más o menos envejeció un poco mal la historia porque la propuesta de Destral había sido a través de un blog, y mencionaba a Lola que con teléfonos de 600 euros, una cosa así, y cómo Soy yo ocurriría... la que dije, se nota que la ciencia ficción envejece ahora muy rápido, digo, porque hasta tu libro que no es tan viejo, ya los teléfonos a 600 euros ya como que ya... La ciencia ficción de futuro cercano, siempre te va a pasar eso. Y... ¿Cómo ocurriría entonces la dinámica para la propuesta de Cenital y todo eso?
nada más. Si una propuesta como la que plantea el protagonista se diera lugar hoy, sería a través de las redes sociales, creo yo. ¿Vale? Y posiblemente a través de las redes sociales que todavía permiten cierto nivel de interacción. Luego estoy pensando en Instagram y en TikTok. Supongo que sería ese el canal, ¿no? Ahora mismo, en torno a Telegram, se están reuniendo conspiranoicos a cascoporro, se reúnen un montón de personajes como Alvise ha salido de ahí. Sí, mira, mira, ahí lo tienes. Lo vamos a dejar aquí antes de que me caliente. Pero bueno, creo que la respuesta se ha entendido más o menos cómo sería. Los teléfonos me dan un poco igual. Lo importante es que tengas acceso a Internet. El canal ahora ya no es el blog, ahora creo que es Telegram para estas cosas. ¿Quién más? Susana, tenías levantada la mano, ¿no? Perdón, sí, pero ¿hay tiempo? Bueno, hago Ahora cortita. sí, vamos a toda mecha, pero vamos bien. Dime. Dale, dos preguntas cortitas. Coincido, al menos mi percepción, coincido en el pesimismo. Mi percepción es que creo que el cataclismo va a venir de la mano de el cambio climático, porque todas las semanas tenemos eventos extremos y es como que viene cantado. Hay algunos que hicieron, hay autores que hicieron como ya unas predicciones bastante fuertes, por ejemplo, Stanley Robinson en El Misterio del Futuro, que se va dando lo que predijo, o Extrapolation de Apple, que es bastante precisa, digamos. Y a mí también, o sea, es lo que yo me inclino a pensar, si vos, que lo estudiaste 1000 veces más, tenías te aventuras alguna escala de tiempo para el gran desastre, digamos. Y bueno, la otra es opcional, pero si cuando pensás en el grupo que armaste para la ecoaldea, o sea, el grupo de resistencia, digamos, de supervivencia, barajaste una masa crítica, o sea, la mínima cantidad de gente que vos necesitas para que un grupo pueda sobrevivir, o sea, que haya un médico, esas dos. Bien, el cambio climático yo creo que empezará a arreciar a partir del momento que la corriente del Golfo se detenga. Y eso está a punto de suceder. Creo Sí. que será para dentro de 5, 10 o 15 años, si miramos las cifras de Turiel, que es investigador del CSIC y se dedica a las ciencias del mar y está publicando mucho sobre esto. Y pienso que a partir del momento en que suceda eso, las consecuencias serán impredecibles y las sufriremos todos. ¿Hasta qué punto eso nos puede acabar reventando la vida? Incalculable. Hay modelos en un sentido o en otro. Yo también soy bastante fatalista en esto, pero por desgracia ya no es una cosa que podamos resolver. Quiero decir, ya no se puede hacer nada. Ahora la inercia geodinámica nos ha puesto en una vertiente en la que ya no se puede detener la máquina. No podemos parar esto. Y si dejáramos de consumir de repente, seguiría habiendo la concentración de CO2 que hay en la atmósfera, etcétera, etcétera. Con lo cual, como ya no hay forma de bajarse del caballo, yo ya agarro las riendas, cierro los ojos y aprieto los dientes, que es lo que hacemos todos. Y lo siento, pero no da para más. El cambio climático lo dejé fuera de cenital porque nunca hay que incluir dos insultos en una misma frase. Si lo haces, no sabrás de qué se ha molestado el otro. Entonces, tienes que intentar no hacerlo más difícil de lo que es. Apenas se comenta el cambio climático, lo he dejado para otros trabajos. En el último que tengo lo trabajo tangencialmente también. Es un tema que creo que nos supera porque además no entendemos bastante de climatología como para abordarlo con propiedad. Que esto es una cosa triste, pero es muy real. Y luego, la segunda pregunta que has hecho era sobre La masa crítica. la masa crítica. Sí, esa pregunta es muy buena también. Te felicito porque cuando yo calculo la cota superior de población la fijo en 99 personas y lo hago fijándome en la pluviometría y en el colmatado y en la nitrificación de los acuíferos de la zona a nivel geológico, pero la masa crítica por debajo no la establecí yo, la establece Defensa en 12 personas. Con 12 personas bien escogidas, una comunidad debería de poder reunir unos mínimos de condiciones, esto ya es survivalismo teórico. Vale, estos 12 pueden ser 12 idiotas, 12 inútiles y no valer para nada, pero si cada uno tiene una función y la hace bien, es un número mínimo. Entonces, si estás pensando en montarte una comunidad resiliente, entre 12 y 99 ¿En Argentina? Soy argentina, que siempre estoy pensando en el apocalipsis, claramente. Mil gracias. Emilio, Además,
de liberarte, antes de que te vayas, ¿qué libro nos recomiendas a leer? Porque somos un club de lectura que tenemos que decir nuestras lecturas del año que viene. ¿Qué libro nos recomiendas por leer? Y leéis distópicas, sobre todo. No, leemos ciencia ficción de manera general. Distopía también, pero no solamente ciencia ficción tecnopositiva. Es decir, nos hemos atrevido con Hagan sitio, con Apocalipsis, o sea, con las Torres Olvidadas. Tenemos de todo. La física mecánica, nos hemos atrevido con todo ya. Leyes de mercado. Ah, Leyes de mercado de Richard Morgan es, bueno, no es porque Richard sea amigo mío, ni porque hayamos estado en el mismo sello, ni porque él también sea anticapitalista como yo, no. Leyes de mercado creo que es hacia lo que vamos. Yo me fijo en Trump, me fijo en Alvise, me fijo en Milei, me fijo en toda esta gente que está viniendo y creo que vamos hacia estas cosas. Por ejemplo, es un buen ejemplo. Si queréis algo más canónico, si queréis un premio Pulitzer de novela, está La carretera de Cormac McCarthy, que lo habréis leído muchos, pero es un novelón y tiene una prosa formidable. pero las dos están todavía por leer en el club, o sea que perfecto, nos las apuntamos. Muchísimas gracias, Emilio, de verdad, ha sido una súper experiencia tenerte. Vale, es verdad que sabíamos que iba a ser con muchos mensajes realistas, yo no voy a decir pesimistas, realistas, pero eso, nos ha gustado, vamos, a mí me ha encantado tenerte aquí. Ha sido una reunión súper interesante contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, por vuestra contribución a que esta charla fuera tan amena. Y espero eso, que hayas disfrutado con nosotros. En cualquier caso, nosotros ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad. Gracias a vosotros, he estado muy a gusto, sois un grupo formidable, no lo digo siempre. No, habéis hecho preguntas muy certeras y eso cada día cuesta más de verlo. Sé que muchos, por el efecto grupo o por lo que sea, no se animan a hacerlo en público. Si queréis hacer preguntas en privado, me mandáis un mensaje privado en Twitter, por ejemplo, y prometo contestaros, aunque sea con frases cortas, ¿vale? Porque sé que muchos cuando estáis aquí en el bloque, pues nos vais a poner a meteros en según qué cosas. Así que si alguien tiene más preguntas, en cuanto pueda os atiendo y os digo cosas. Muchas gracias, me voy a cenar. Gracias a ti. Que aproveche. Gracias. Chao. Buena cena, buenas noches, abrazos. Hasta luego. Abrazos. Lo del condón fue de lo mejor que explicó, o sea, estuvo excelente lo que dijo. Me quedó clarísimo. Información muy útil. Tenía planeado Ya sabes. la Me respuesta. quedó clarísimo por qué son importantes. No, yo Claro, te Has cambiado no todos los veas. títulos de los libros que has comentado antes. O sea, Sí, es no has verdad. atinado Y dijo que te nos afrancesas. Mío, Fernando, menos mal que me corriges, menos mal que te tengo en el... Eso es el Menos numérico. amigo. Cambiado. En lugar de decir las torres del olvido, he dicho las torres olvidadas. 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 Ah, las torres olvidadas pueden Las ser. olvidadas torres. Las olvidadas torres. Las torres que olvidé. Ay, pero bueno, eso no dudéis en corregirme, o sea, no me importa, esas cosas. Está corregidme. grabando. Ya, A bueno, eso corregirte, es cierto, hombre. eso es cierto. No, además, esto viene bien para cuando saques el vídeo de errores y esas cosas. Sí, las tomas Puedes falsas. editar. La Montamos zona de una memoria es cualidad. muy bonita, sí. Sí. Ha dicho que mínimo 12. ¿Cuántos somos ahora? 4 cas... ¡Uy, no! Yo llevo perro. No, animales he dicho no. Algo Bueno, para si comer, cada ¿no? uno viene con sus parejas, amigos, etcétera, que aceptamos que vengamos acompañados, ya somos más de 2. O sea que solo nos falta encontrar el terreno. Así que no. Nada, si Pero alguien si- se si deprime, te- que nos cuente y empezamos a montar un.